Cuando tenía 29 años, el joven decidió irse a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de los peligros morales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo, mientras él iba a visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas al llegar allá, supo que su hijo se había ido para el norte de Italia, a Milán, a dar clase. Y hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, obispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio. Empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. Y sucedió que en el año 387, Agustín, al leer una frase de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre, dejó sus vicios y malas costumbres, se hizo instruir en la religión y en las fiestas de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. 27 de agosto, Santa Mónica. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre de San Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero muy fuerte en su disciplina. Mónica deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era muy buen trabajador, pero terriblemente malgeniado, y además mujeriego, jugador y sin religión, ni gusto por la espiritualidad. Lo hará sufrir lo que no está escrito, y por 30 años ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que grita por el menor disgusto. Pero éste jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. La creía demasiado santa para atreverse a golpearla. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por docenas de años. Agustín, ya convertido, dispuso de volverse con su madre y su hermano a su tierra, en el África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar un barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estando allí, en una casa junto al mar, por la noche, al ver el cielo estrellado, se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo, y ambos se emocionaban comentando y meditando los goces celestiales que nos esperan. En determinado momento exclamó entusiasmada: ¿Y a mí qué me puede amarrar a esta tierra? Ya he conseguido mi gran deseo, el de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre, y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue de que no se olvidara de rezar por el descanso de su madre. Murió en el año 387, a los 55 años de edad. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente y por eso
lo enviaron a la capital del estado, a la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba nada por sus progresos espirituales. Solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos. Pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada, y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor, en pecados y errores. Patricio no era católico, y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras, y quizá por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado mucho la vida a la pobre Mónica. Y un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor, Agustín, era un rebelde incorregible. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años, y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores: que el joven llevaba una vida nada santa, que en una enfermedad, ante el temor de la muerte, se había hecho instruir acerca de la religión y que se había propuesto hacerse católico, pero que sanado de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar y finalmente se había hecho socio de una secta, los maniqueos. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde y floja, al ver a su hijo en vacaciones y al empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios. Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica, para que les ayude a convertir a su esposo o a sus hijos, y han conseguido conversiones admirables. La pintan como vestida de monja, porque así se vestían en ese tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los adornos de la vanidad, y con un bastón de caminante, en recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo, y con un libro en la mano para no olvidar de que fue la lectura de una página de la Biblia lo que obtuvo que Agustín decidiera a convertirse definitivamente. Santa Mónica, que sigas rezando por las madres y sus hijos, por las esposas y sus maridos, y por todos nosotros los pobres pecadores que necesitamos convertirnos. Por muchos siglos ha sido bien comentado la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que había oído en sueños le llenaban de consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento.